Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Minería en Positivo. Como siempre, un placer encontrarnos semana tras semana en este espacio que conducimos con José de Castro Valén, a quien aprovecho para saludar. José, ¿cómo te va? Buenas tardes, Agustín, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos mandan mensajitos, los que nos escuchan, los que nos siguen y los que preguntan sobre la minería. Sí. Hoy en un día relativamente especial, fue el lunes, el Día del Geólogo, una de las profesiones que son puntales de la, de la industria minera, y hoy vamos a tener un invitado de lujo al respecto. Sí. Así que eso es muy interesante, muy importante. Gracias, vuelvo a reiterar, a todos los auspiciantes. Y teníamos algunas preguntas que hoy las vamos a tratar de responder con nuestro invitado también. Bueno, por supuesto, claro que sí. Programa número 66 de Minería en Positivo. Ya saben, estamos a través de Canal 4 de Express Telecomunicaciones, de su radio, FM Express 105.3, FM del Solar 107.3, en nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales que habrán visto en la presentación. Son prácticamente todas, para que podamos estar conectados y también a través de las redes podamos interactuar y, ¿por qué no? Porque podemos recibir sugerencias de algún tema en particular que quieran que tratemos, ¿no? Porque es muy diverso y vamos 66 programas y venimos tratando todo tipo de temas, en general tratamos el ambiente, todo lo que rodea a la minería, ¿no? En general tratamos de cubrir todo, como decimos siempre, desde un aspecto coyuntural o del momento, pero también desde las cuestiones más profundas y de largo plazo, ¿no? Desde un punto de vista algunas veces hasta académico, para que también todos podamos interpretar cómo funciona una industria compleja, una industria que es madre de todas las industrias, la industria minera, y que tiene interrelación con casi toda actividad que esté dando vuelta, donde nos damos vuelta en minería, así que eso ya lo repetimos y hoy lo vamos a volver a repetir. Claro, principalmente por, como digo, el invitado que tenemos, que además es un gestor de ese tipo de ideas. Exacto. ¿No? Vos sabés que días pasados me ha tocado de cerca el extravío de un grupo de geólogos, de chicos de la Universidad de La Plata, que habían venido a hacer una exploración en La Puna, en la zona de Cachi. Se extraviaron, un desencuentro con quienes estaban a cargo de la logística y estuvieron un día, ¿no? Extraviados. Quiero agradecer a Nicolás Avellaneda, al secretario de Seguridad de la provincia, al senador por Cachi, Walter Guayar, a quienes llamé para contarles de esta situación y que se pusiera en marcha todo un operativo para poder dar con ellos. Finalmente pudieron llegar por sus propios medios, pero estuvieron muy atentos a socorrer en caso de ser necesario. Yo también quiero agradecer a Federico Pérez de Aviación Civil, que nos apoyó bastante también en esa búsqueda. Están en un sector que conozco bastante bien y que se llama El Quemado, que está en la zona entre Cachi y La Poma. Ellos venían a hacer un doctorado, también un doctorando en tipo de pegmatitas, que se llaman lo que está ahí. Y bueno, los chicos, hubo un desencuentro y todos trabajamos en conjunto. Se armó otra vez la red de la cual hablamos siempre, que está relacionada con la minería, y que estamos todos interconectados, así que gracias a Dios no pasó. Aparecieron sanos y salvos, por suerte, pero bueno, la buena predisposición de los funcionarios, a quienes a veces se los critica. Bueno, también hay que destacar cuando se preocupan y ponen el mecanismo a andar inmediatamente, ¿no? Sobre todo porque es un lugar que no es para cualquiera tampoco, está cerca de 4.000 metros de altura. Acá va un punto importante sobre lo que estamos festejando hoy, porque parecería que digamos que el conocimiento es una cosa que cae de la nada, pero el ser geólogo, el ser ingeniero, el estar trabajando, pero principalmente los geólogos, ¿no? Que hacen punta de lanza, muchas veces son prácticamente héroes en otra medida. Muchas veces los héroes los pensamos desde algún aspecto, no sé, una guerra o alguna cosa así, pero el generar conocimiento, el estar en lugares recónditos, en jugarse con una profesión, con un deseo de hacer algo nuevo, es parte del heroísmo, y eso suma a lo que somos como humanos. Así que eso también muestra una característica de una profesión y de las profesiones sacrificada también, porque hay que estar en el campo y hablamos además de chicos acostumbrados al llano, quizás, ¿no? Y que tuvieron que trepar 4.000, 4.500 metros. Bueno, estudiaron geología, así que tienen que acostumbrarse nomás. Tienen que acostumbrarse, no les queda otra. Bueno, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, al gobierno de la provincia de Salta, Capeminsa, Express Telecomunicaciones, LabMIC, Ambiental Argentina, DM NOA, Indumentaria de Trabajo, Wichi Toledo y Kaizen Group, entre otros, que
se suman prácticamente todas las semanas. Así que es. muchas gracias a ellos, y justamente con eso vamos a continuación antes de presentar a nuestro invitado. Auspician Minería en Positivo las siguientes empresas e instituciones: Capemisa, Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Express Telecomunicaciones. Ambiental Argentina, Ingeniería y Gestión Ambiental. LabMIC, Laboratorio de Análisis Clínicos. DM NOA, Indumentaria de Trabajo. Kaizen Group, Gestión de Activos y Mejora Continua. Huichi Toledo, enfrentamos lo desconocido. FM del Solar 107.3, estamos en tu misma sintonía. Hace 3 años nació un sueño, una universidad pública, gratuita y de calidad. Hoy tenemos más de 4.000 estudiantes, con 33 carreras que miran al futuro, además de cursos virtuales y presenciales que llegan a cada rincón de la provincia. Estamos en 10 sedes y seguimos creciendo. Salta, Vaqueros, San Lorenzo, Orán, Tartagal, Cafayate, Apolinario Saravia, Las Lajitas, Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera. Y muy pronto en Campamento Vespucio. Vamos por mucho más. Somos Upateco. Gobierno de Salta. Bueno, muy bien, estamos en Minería en Positivo, programa número 66, post día del geólogo, y hemos invitado a alguien que es sinónimo de geología en Salta, por lo menos para los medios de comunicación. Siempre ha sido una persona de consulta, cada vez que temblaba la puna y nos daba algún temor, o nos queríamos sacar algún tipo de duda, siempre ha estado muy bien predispuesto con la prensa. Sí, el doctor Ricardo Alonso, bienvenido. Más que eso diría yo que es un comunicador y un defensor de la profesión, del divulgador, pero una persona que ha hecho historia, digamos, en el tema de la minería y lo sigue haciendo, ¿no? Gracias, Ricardo, por participar en Minería. Muchísimas gracias, Agustín y José, por esta hermosa invitación. Imagen, un día tan especial para, felicitaciones para los geólogos, todos los geólogos y geólogas. Claro que sí. Bueno, decía, siempre en los medios de comunicación hemos consultado a la figura del doctor Ricardo Alonso para sacar dudas, aclarar muchas cuestiones. Y además también ha tenido paso por la función pública, pero después un poco que le hemos perdido el rastro. Doctor, ¿en qué anda? Bueno, no creo que me hayan perdido el rastro, porque todos los lunes tengo mi columna en el diario El Tribuno, donde comunico justamente muchos temas, no tantos en general. Por ejemplo, hoy he escrito sobre un viajero absolutamente desconocido, un viajero inglés que hizo más de 2.000 kilómetros a mula. Recién hablábamos de estos geólogos perdidos en Cachi. Bueno, 2.000 kilómetros a mula por desde Mendoza, dando la vuelta completa, entrando hasta el límite con Bolivia. Bueno, un viajero increíble, no se sabía absolutamente nada de este personaje. Y bueno, ahora ya se destapó porque ha dejado muchísimas información sobre minería, sobre geología, fundamentalmente sobre lo que él hacía, que era un naturalista inglés al estilo de Darwin. Entonces vino en 1880 y habló muchísimo sobre las aves, sobre la gente, una descripción de Salta de 1880 que es una joyita de la ciudad incluso. Yo estoy tratando de seguirlo un poco a Ricardo. Voy a empezar a escribir cuestiones históricas, pero más cercanas, a ver si de ahí te voy a pasar algunas cosas que tengo de algunas cuestiones que me contaron los chicos, que vos la debés conocer bastante bien. Pero buenísimo, porque además es lo que tiene Ricardo en general, trata de mostrar a través de la experiencia humana todo lo que significa una profesión y un sector como el sector minero. ¿Qué es ser geólogo, Ricardo? Contarle a la gente qué es ser geólogo de acuerdo a lo que vos percibís, lo que vos sentís, ¿no? Bueno, hoy escribí un artículo en el Pregón Minero, que es un diario nacional de la chica Paula Andrich. Así es. Donde, digamos, contando qué es la geología, ¿no? Porque cuando yo era chico y hablaba de
de estudiar geología, me decían, pero que eso es lo que se dedican a buscar ollas de indio. Es la arqueología, claro. Claro, era la arqueología, pero hay todavía digamos, una cuestión ahí medio de definir, ¿no es cierto?, la verdad de las profesiones. Lo que pasa es que, claro, ya ni siquiera la geología es geología, hoy se habla de algo mucho más general, que son las geociencias, ¿no? Ajá. O sea, el planeta como sistema ya no es tanto estrictamente lo que era la geología original. Pero bueno, la geología, como bien decía José, está en la base, o sea, en la base de el primero que va al campo, busca un depósito mineral, es el geólogo. Y ahora, vuelvo a repetir, ya no es tanto el geólogo, sino la geóloga, porque yo tenía de 10 tesistas que tenía, hasta hace poco, 9 eran varones y una era mujer, y ahora es exactamente al revés. Tengo muchísimas que se han ido doctorando, que se han ido graduando como geólogos y que están trabajando en la puna, en los lugares más difíciles, haciendo patria, sobre todo los que hemos tenido experiencia de trabajar en la puna. Yo viví 5 años en la puna de 1980 a 1985, y bueno, hay que estar en la puna, sobre todo en invierno, sí, ¿no es cierto?, con 30 bajo cero, con hipoxia, hipovaria, ¿no es cierto?, y una radiación solar fuera de serie. Bueno, tenemos un parque fotovoltaico, ¿no? Así que eso es la puna, y donde está la mayor cantidad de nuestros recursos minerales. Pero lo que sí decían al final del artículo es de que, y lo decía José también recién, todo lo que está por encima del suelo, todo lo que estamos viendo construido, micrófono, cable, cobre, viene de lo que está por debajo del subsuelo. Claro. O sea, la civilización existe porque hay una minería que la sostiene, ¿no? Las primeras herramientas se hicieron de piedra. Él dijo la madre de industria, efectivamente, todo el mundo siempre va a decir la minería, la madre de industria, pero hay que tratar de definir qué significa la madre de industria, ¿no? Y lo que siempre decimos, lo decían todos los sabios decimonónicos, empezando por Humboldt, Raimondi, o hasta el propio Gerard Perón lo decía, no considero riqueza lo que está debajo de la tierra, sino lo que se ha extraído. Así es. No se puede hablar de riqueza de algo que está ahí abajo. Y siempre decimos que la Argentina tiene una asignatura pendiente, por ejemplo, en el tema del cobre. La Argentina tiene 65 millones de toneladas de cobre fino cubicadas. Ajá. Esa enorme reserva de cobre que está a lo largo de la cordillera, que empieza con nuestro Tacataca. Por supuesto hay muchas otras minas de cobre, pero lo decía José en un artículo que escribió hace poquito, Martín Bronce, el único depósito está en Cucuy, de cobre en la Argentina en explotación. Pero los mega yacimientos, ¿no es cierto?, los que son equivalentes a los de Chile, como es el caso de Tacataca, ¿no es cierto?, como es que lo tenemos en Salta, o acá Huarrica en Catamarca, ya bajo la lumbrera se explotó, pero siguen otros yacimientos en La Rioja, y San Juan, que se lleva todos los laureles con ese monstruo que se llama Pachón, un enorme yacimiento de cobre, por ni hablar de lo que sigue más al sur, ¿no?, de Potrerillo, Paramillo de Upayasta. Es increíble, San Martín mandó a explotar esos yacimientos. Así es. Todo lo que hay en Malargüe tenemos como 8 potenciales proyectos. Para hacer los cañones para cruzar los Andes, el Ejército Libertador. Y bueno, todo ese recurso de cobre que tiene la Argentina, ¿no es cierto?, está intonso, y eso significa, ¿no es cierto?, si lo ponemos en números redondos, 500.000 millones de dólares de reservas que hay que poner en movimiento. Convertirla en valor real. Convertirla, porque exactamente, no en algo bajo tierra, claro, sino, como decía Alexander von Humboldt cuando llega a América, dice, los países americanos son mendigos sentados en bancos de oro. Doctor, y usted que un poco también es historiador, ¿por qué cree que la Argentina históricamente se ha negado a la minería, a diferencia de Chile, ¿no? La Argentina eligió el complejo agroexportador, y últimamente, ¿no es cierto?, estamos más concentrados en el tema de vaca muerta. Acá en el norte tenemos una enorme reserva que es la formación Los Monos, hidrocarburos que están en el Devónico, pero bueno, están en una profundidad que requiere otra historia, otra tecnología. La Argentina tiene esto, tiene recursos extraordinarios. Ahora apareció lo del no convencional, pero no olvidamos que los no convencionales nacieron en Salta, nada menos que con Lola Mora.
nuestra artista universal, ¿no es cierto? Gran escultora. Fue la primera, en 1926, publicó el primer folleto que se llamaba Combustibles, Problemas Resueltos. Y lo hizo porque ella paraba acá en el Hotel Plaza, y en la esquina del Hotel Van Gogh, ¿no es cierto? Ahí arriba, la única habitación que tiene bañera era la que usaba Lola Mora. Y ella solita tenía 3 peones de Rosario de Lerma y un perro que se llamaba Bimbo, perro ovejero alemán, y se iba a prospectar a una zona que hace poquito fuimos a hacer el chequeo de la ruta de Lola Mora, que es acá en la finca El Toro, ¿no? Ahí está al lado del Chañi, bueno, toda esa zona donde estaba el viejo proyecto Vizcacheral, Pancho Aria. Ahí estuve explorando Lola Mora buscando betiformes de aurífero y cobre, y no solamente eso, o sea, ella puso en marcha con sus propios medios el proyecto de esquito bituminoso de Rosario de la Frontera. O sea, ella buscó, o sea, prospectó, exploró, explotó y concentró y benefició los hidrocarburos no convencionales, que son los esquitos bituminosos. Quemó ahí en un horno que le llamó el Obelisco, ¿no? Y que hasta hace unos años atrás todavía vivía gente que se acordaba de eso, ¿no? No se sabe esto de Lola Mora, ¿no? Se sabe poco, se sabe muy poco. Se sabe poco porque divulgamos poco. Bueno, Claro. acá tenemos un divulgador que no se tiene que perder este tipo de cosas, porque demuestra que justamente la mente de una persona que está con la cabeza abierta, digamos, no es solamente un artista, sino que piensa en la interrelación con el medio, en cómo se genera, y eso es lo que tenemos que volver a traer, porque estas historias lo que hacen, me parece, es incentivar también a los jóvenes para pensar de manera diferente, ¿no? Uno no tiene que asignarse una sola cosa por definición. Ahora, lo que comentabas, aprovecho acá el tema de lo que estabas comentando con respecto al tema del oil and gas, o del petróleo, de lo que ocurre. ¿Sabes lo que está ocurriendo hoy en día con un pozo? Te voy a sacar de la historia y te voy a traer a la coyuntura, digamos, a la coyuntura y a la actualidad. Hay un pozo que está con cierto problema en el norte. ¿Tenés algo, sabés cómo funciona eso? ¿Puedes explicar un poquito qué es lo que pasa ahí? Digamos, es un pozo, hay muchísimos pozos que tienen alguna falla por cualquier cosa, en este caso mucha presión de dióxido de carbono, eso está ahí en la formación Yacoraite, prácticamente es todo carbonato, y en la Loma de Olmedo, ahí abajo está la formación Olmedo, que es la productora de petróleo acá en Yacoraite y Olmedo son las productoras, o la Roca Madre. Eso ha quedado con mucha presión de fondo y en algún momento, digamos, se abandonó y reventó. Hemos tenido la misma situación muchísimas veces. A veces ocurre positivo, minería en positivo, y a veces negativo. Hay lugares del mundo donde hay géiseres que son turísticos, sin ir más lejos, acá en Salta, en Mollinedo. No sé, sabías que hay un pozo de YPF que quedó ahí abandonado, pero está tirando un chorro de 10 metros de altura y con agua surgente, termal y demás. Entonces, a veces ocurre, también aquí hay otro en aguas calientes, y en la Puna hemos tenido muchísimos problemas. Yo personalmente, en el año 80, 85, estuve trabajando en la Puna, en Boroquímica, la vieja empresa Boroquímica, Samicaf, estamos hablando de, ya no existe más, después pasó por varias firmas, digamos, hasta llegar era de RTZ, viejo depósito de Tincalayo y demás, y en 2 pozos que hicimos, ahí uno en Salar del Hombre Muerto, en la península de los Negros, y viene bien comentar este dato, porque en ese momento, no sé, todo Salta era dueña de más de la mitad del Salar del Hombre Muerto, por la herencia que tuvimos de doña Ascensión Izamendi de Dávalo, que justamente murió un 7 de mayo de 1910, el día de la minería, ¿no? Fue la primera empresaria minera de Salta y la que nos dio pie a que reclamemos todo un territorio soberano que tiene Salta sobre el Salar del Hombre Muerto. Vos, José, trabajaste en aquella época y la mitad del Salar para allá era de Catamarca, otra mitad de Salta. Lamentablemente perdimos la mitad norte por malos descuidos políticos. Pero más volviendo al tema del pozo, yo hice un pozo ahí en la península de los Negros, que me explotó, era de noche, por suerte era un pozo de dióxido de carbono nada más, pero las máquinas volaron en pedazos, por suerte sin consecuencias humanas, ¿no?
Pero cuando yo vi que tenían hacían 20 bajo cero y tenían una calefactora al lado y no explotó, dije, bueno, no, es dióxido de carbono, no es metano. Claro, no es metano, ¿no? Y lo mismo nos pasó muchísimas veces. En Sal de Diablillo tuvimos toda una problemática con el tema de un pozo surgente, también en Salinas Grandes. Bueno, muchos salares tienen estas cámaras de dióxido de carbono. Bueno, aquí es mucho más fuerte porque hay todo un complejo de una mezcla, digamos, de agua, salmuera, dióxido de carbono, está saliendo a la superficie y está descontrolado y obviamente afecta ahí el área esa, ¿no? Obviamente ahí se habla de que se meten las vacas, bueno, pongan un perímetro a la vuelta. Porque de hecho así se descubrió el petróleo. El petróleo siempre ha sido surgente, ¿no? O sea, así se encontró por primera vez. Claro. No, especialmente eso, sí. Nosotros acá en la Argentina el petróleo empezamos nosotros, porque no hay que olvidarse que el petróleo empezó acá, no el 13 de diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia. Claro. Nosotros empezamos muchísimo antes. Nosotros en 1826 ya tenemos registro concreto de Pablo Sardicat Soberé de Soria Pueyrredón, el famoso navegante del Bermejo. Él ya lo menciona, ¿no es cierto?, ahí en la Junta del Tarija, ¿no? 1826. O sea, y nosotros tenemos las primeras minas, en esa época no se llamaban pozos, se llamaban minas. La mina República Argentina que pidió don Francisco Tobar, que se la compró en realidad Carmelo Santerbó, que era socio de Romualdo Mora, el hermano de Lola Mora. Porque Lola Mora vino un día con toda la plata y compró toda la Sierra Subandina. Todos los famosos proyectos, Ramos, Agrave, todo eso, Iquira, todo eso en algún momento fue de Lola Mora. Yo he escrito un artículo con una visión de futuro. Absolutamente, totalmente pensando, sí, claro. Y efectivamente eso después se va a convertir, ¿no es cierto?, en lo que fue Standard Oil, todo lo que fue, ¿no? Ella ya estaba afuera, claro, ¿no? Porque hay que considerar que ella murió en 1936, ya en la más absoluta pobreza, claro, ¿no? Y lamentablemente ahí le quemaron todos los papeles, por eso perdió tanta información valiosa, ¿no? Por las propias sobrinas, como dijeron que ya estaba mal de la cabeza, falleció y bueno, quemaron todo y yo salvé el único documento que quedó dando vuelta, que ese pequeño libro, Combustible, Problemas Resueltos. Bueno. ¿No? Doctor, ¿y en 1826 qué utilización tenían los hidrocarburos? No, se los describe porque... Solamente se los describe. Claro, y después empezaron a encontrar que, por ejemplo, los chahuancos lo usaban y les llamaban itani, ¿no? Y lo usaban para repeler mosquitos y demás, ¿no? Y después con el tiempo se empezó a usar en iluminación, pero acá hubo un tal Teodosio López que iluminó la Plaza 9 de Julio en 1870, en la década de 1870, ¿no? Y algunos edificios de la plaza, ya como si fuera una lámpara de hidrocarburos. Es que así arrancó. Claro, con gas de queroseno, digamos. O sea, y nosotros tenemos toda la historia relacionada con el petróleo, como ya digo, ya desde 1910, ahí se le vende a Mosconi para fundar YPF. Claro. ¿De dónde salió todo lo que salió? No nació con el Comodoro Rivadavia. Nosotros tenemos mucho más antecedentes, tanto Salta como Jujuy. No hay que olvidarse de Laguna de la Brea. Claro, por supuesto. Bueno, la historia, las historias de Ricardo son buenísimas. Uno puede seguir varios programas. Pero, y siguiendo esa misma línea, ¿cómo fue el surgimiento, por ejemplo, de todos los recursos que hay en los salares? Porque yo sé que vos trabajaste mucho en el tema de los salarios. Hoy en día los salarios están, digamos, al tope de todo lo que significa, principalmente por el litio, pero veo escritos tuyos de hace muchísimo tiempo donde ya lo analizaban desde hace tiempo, ¿no? ¿Cómo arrancó la historia de los salares? ¿O qué es lo que puedes decir con respecto al tema de los recursos de los salarios? Bueno, es interesantísimo porque en el año 1984, en el noveno Congreso Geológico Argentino, que se hizo en Bariloche, ahí yo publiqué un trabajo que se llamaba Génesis del litio y los salarios de la Puna Argentina. Después tuvimos una serie de discusiones con el doctor Igarzábal, que estaba en la UNSA, y terminamos escribiendo juntos un artículo en 1990 sobre el origen del boro y el litio en los salares. Él estaba en ese momento con la teoría lixiviacionista. Él creía
de que era todo el lavado de la roca. Claro. Y yo estaba convencido que el principal aporte era las aguas termales. Las aguas termales. ¿No? Entonces, era una discusión casi bizantina, o sea, porque al final del día los dos teníamos razón, y al final del día publicamos ese trabajo medio compensando que efectivamente hay un lavado de todo el marco rocoso y también está todo el aporte endógeno, digamos, interno, ¿no? Así que en 1984 publiqué este trabajo de génesis del litio, que bueno, sigue siendo uno de los trabajitos más consultados sobre esta cuestión. Pero claro, como bien dice, o sea, en esa época a nadie le importaba el tema. Claro. Había en realidad un interés, pero era por la cuestión nuclear. Claro. No tenía nada que ver eran los isótopos 6 y 7 del litio, esa era la idea por la cual se estaba prospectando el litio. Y lo hacía la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, ¿no es cierto? Lo hacía fabricaciones militares y demás. Después, un buen día, vino FMC, o en aquella época, ¿cómo se llamaba? Gonzalo Tufino. Con Gonzalo Tufiño, pero ¿cómo era la empresa? Se llamaba Food, ¿no era Food? Food, sí, no me acuerdo cómo se llama. Había una vieja empresa Food que vino. Machine Corporation, una cosa así. Claro, no, esa es la FMC, claro, fue Food Machine Corporation. Sí. Pero antes había habido otra que vino, sí, cuando vino Valliviame, todo eso. Y se instalaron, empezaron con el proyecto, digamos, que había estudiado originalmente, fabricaciones militares, y nosotros la UNSA, pues no hay que olvidarse que la UNSA comenzó gracias a una conferencia que dio el doctor Guillermo Chondía, que había descubierto en 1974, junto con Moraga, Enrique y Ford, habían descubierto el Salar de Atacama, el gran yacimiento del Salar de Atacama. Y él dio una conferencia acá, dice, escúcheme, usted tiene los mismos salares. Ya lo había dicho el doctor Luciano Roque Catalano, ¿no es cierto? Había hablado de eso, de que había litio, y tiene un trabajo, el famoso trabajo de 1964, boro, berilio y litio, una nueva fuente de energía. Ahí está, ¿no es cierto?, ya la idea de que los salares tenían litio. La pregunta es siempre, ¿para qué querías el litio en ese momento? Claro. En la Argentina producimos litio desde la década del 30, pero lo sacábamos de roca, espodumeno, fundamentalmente para cerámica. Claro, ¿Y cuál es el futuro del litio en la provincia, no? Porque la cuestión de la minería se puso en boca de todos en los últimos años justamente por la demanda de litio para la electromovilidad y para los accesorios tecnológicos en general, las baterías. Pero se va perdiendo interés en el litio y otras energías que a lo mejor son más llamativas. Estamos acá con un experto en litio, así que se le puede preguntar directamente. A ver, lo hablamos, directamente. Me gustaría conocer su visión respecto al futuro del litio. Mi visión es la que tenemos todos, o sea, ha habido una compensación prácticamente entre la oferta y la demanda, por más que sigue consumiendo litio, porque obviamente los autos eléctricos en el mundo se están imponiendo de a poco. Igual ha habido un gran colapso de la cuestión esta por todo lo que significó primero el triunfo de Trump, el cierre de las importaciones de China de vehículos eléctricos, la aparición de Elon Musk y ahora la tremenda pelea entre Trump y Elon Musk, ¿no es cierto? Que eso va a generar toda una problemática. Ya veníamos viendo, porque obviamente Trump lo dijo el primer día, apenas asumió, exploren muchachos, exploren. O sea, vamos a los hidrocarburos convencionales, a mí no me interesa el litio, porque a mí me interesa sacar el norteamericano, por idiosincrasia, necesita vehículos enormes y armas enormes, ¿no? Claro, esa es parte de la idiosincrasia. Yo lo decía, yo hice mi tesis doctoral ahí en California y Nevada, en el desierto, y entonces veía siempre cuando íbamos al campo, las mega camionetas con las mega armas, ¿no es cierto? Y decía, ¿qué le va a dar un autito eléctrico? No le importa el autito eléctrico. Un japonés sí, a un yanqui. Un japonés, un alemán, puede ser, ¿no es cierto? Pero entonces es toda una cuestión, es muy complejo, por eso José lo está siempre escribiendo sobre estos temas, justamente. Anteayer, cuando escribiste algo ayer salió sobre este tema. Sí. Porque claro, es una temática que es muy difícil resumirla en 2 palabras, pero hay toda una cuestión que tiene que ver, como te digo, con el aumento, o sea, todo el mundo se puso a producir litio, no solamente el litio de salmuera de los salares, nosotros tenemos ya el principal productor de salmuera del mundo, que es el Salar de Atacama en Chile, y tenemos yacimientos en explotación actualmente, con
FMC, que ya está de antes, cambiaron los nombres, pero seguimos llamando el proyecto Fénix. Acá tenemos en producción ya Olarota, en producción Centenario, una mining, se viene el proyecto de Rincón, o sea, sube, pero no es solamente esto. Australia es el primer productor mundial de litio y lo hace de rocas, de pegmatitas con epodumeno, lepidolita, amblionita, que son minerales que tienen 6% de litio. Nosotros para llegar a 6% de litio necesitamos concentrar 60.000 veces la salmuera, o sea, llevarla a 60.000 ppm, de 600. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver que también se han largado todo a sacar litio de la salmuera del petróleo. En Estados Unidos ya hay producción de litio de salmuera de petróleo. Entonces, y hay campos geotérmicos muy ricos en litio, ¿no es cierto? Hay un personaje que vale la pena recordar, no sé cómo estaremos de tiempo, pero Soranus de Éfesos. Soranus de Éfesos ya hablaba de litio hace 2000 años. Por supuesto, no decía litio. Claro. Pero se daba cuenta que cuando se tomaban ciertas aguas termales o aguas minerales, ¿no?, de la zona de Anatolia, el platón de Anatolia, la gente se le equilibraban la cabeza. Entonces el litio es un elemento fundamental para los complejos organometálicos, para el tema del funcionamiento de las neuronas, ¿no? Era casi mágico. Claro. Entonces sube, ¿no es cierto?, le sube a los deprimidos y le baja a los ansiosos. Claro. Entonces equilibra, por eso se usa el carbonato de litio en medicamentos, digamos, por eso digo, son complejos organometálicos. Pero Solano de Éfeso ya se dio cuenta que lo que tomaban esa agua se equilibraban un cacho. Se le ponían los patitos en fila. Y entonces le llamó la atención y lo dejó escrito. ¿No? Así que por eso digo, el litio, no hay que olvidarse, hay una marca famosa que se llama 7up. ¿Qué significa 7up? 7 arriba, arriba de 7. Porque tiene un pH alcalino, al revés de otras gaseosas que son ácidas. Por eso se lo dan a los enfermos también, ¿no? Bueno, la 7up se hacía originalmente con litio. Ah, sí. Sí. Es muy interesante todo lo que estábamos comentando y estabas comentando vos el tema, por ejemplo, ¿no?, del spodumeno en Australia, y sabemos que acá también tenemos yacimientos, vamos a decir, de pegmatita, que no necesariamente, porque ese es el tema del litio, tenemos un montón de otros minerales. Y acá vuelvo sobre algo importante que comentabas también, Ricardo. Siempre estamos viendo la puna como la gran fuente, digamos, la minería nuestra. Pero nosotros tenemos minería y potencial de minerales y de potencial de riqueza en todo el territorio de la provincia y en todo el territorio de la Argentina, porque siempre se asigna mucho para la cordillera. ¿Qué ves vos como generación de potencial crecimiento en la provincia en particular, independiente también de la puna, ¿no? Si hay otras cosas que estén dando vuelta. Toda la provincia, y bueno, en el caso puntual del litio, así como en algún momento definí lo que se llama, ¿no es cierto?, la provincia centroandina, la provincia litífera centroandina, que es más o menos equivalente a la provincia metalogénica, boratífera centroandina. Los metales y los minerales tienen provincias igual que las provincias, ¿no? En este caso del litio, nosotros tenemos 3 importantes, que son el litio, los nitratos en el borde chileno y los boratos en el arco andino. Pero hay otra provincia que se llama la provincia endógena pampeana, o sea, provincia litífera endógena pampeana. Eso forma parte de lo que se llamaba el cratógeno central argentino, que es una gran masa de rocas hacia el estilo de la vieja masa de Brasil, ¿no es cierto?, rocas antiguas de 1.000 millones, 800 millones, que eso entra con una punta, entra lo que se llamaba antiguamente las sierras pampeanas septentrionales, que muere aquí justamente en el famoso lineamiento de Calama-Lacapato-Toro, una gran estructura tectónica que parte a la región en dos, parte por la mitad, corta, viene de Chile, del Pacífico, cruza por Calama, donde está el mega yacimiento de Chuquicamata, pasa por Guaytiquina, sigue por Alacapato, baja por San Andrés de los Cobres, agarra toda la carrera del Toro y corta toda la puna, la divide en 2 partes, por eso hay una puna austral y una puna septentrional. En superficie es lo mismo, pero abajo todo distinto, ¿no? Y lo mismo pasa con la cordillera oriental. La cordillera oriental es todo lo mismo, pero al norte de la cordillera oriental y al sur se llama Calchaqueña, donde están estas reservas. Y después se viene a lo que sería Subandinas y Sierra de Santa Bárbara y la llanura chaqueña, donde se hunde esta estructura de la corteza, ¿no? Así que
Ahí, por eso digo que la provincia es el Cratógeno Central Argentino, la provincia pampeana que tiene estas rocas viejas, ¿no? Llega hasta aquí, hasta Santo de los Cobres, más o menos. Y abarca todo lo que es los nevados de Cachi y Palermo, donde se ha encontrado una de las grandes reservas, digamos, de pegmatitas litíferas, y más importante que la litio, el famoso coltán, Así es. o sea, la columbo-tantalita. Ahí es donde se perdieron los chicos, los geólogos. Ah, mira. Claro, ahí el doctor Miguel Ángel Galigi, que fue un geólogo de la universidad, que después se fue de Salta, digamos, ahora está en Mendoza, ya está jubilado, retirado. Él fue el primero en estudiar eso y publicó allá en la década del 80 dos trabajos, uno de la parte geológica y otro de la mineralogía. Y él reconoció 65 minerales, 65, entre los cuales hay bismuto nativo, columbotantalita, hay uraninita, ¿no es cierto?, mineral de uranio, hay minerales litíferos, bueno, 65 minerales. Hay turmalinas de valor gema. Así es. Todo eso está ahí. Berilo. El berilo que se sacó originalmente para llevar a la NASA, ¿no es cierto?, se sacó de acá, Sí. del Valle de Calchaquí, los dávalos, llegaron a juntar 2 vagones de berilo que se traían de los cerros al lomo de animales, se los cargaba y se los llevó a parte de lo que fue la cúpula del Saturno original se hizo con berilo de acá de Salta. Ajá. Interesante. Lo vamos a dejar respirar un poco al doctor, que tome también un poquito de agua, y vamos a cumplir a continuación, Ricardo, con nuestros auspiciantes. Es una tanda muy cortita y ya volvemos enseguida con más Minería en Positivo y el diálogo con el doctor Ricardo Alonso. Auspician Minería en Positivo las siguientes empresas e instituciones: Capemisa, Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Express Telecomunicaciones. Ambiental Argentina, Ingeniería y Gestión Ambiental. LabMIC, Laboratorio de Análisis Clínicos. DM-NOA, Indumentaria de Trabajo. Kaizen Group, Gestión de Activos y Mejora Continua. Wichi Toledo, enfrentamos lo desconocido. FM del Solar 107.3, estamos en tu misma sintonía. Hace 3 años nació un sueño, una universidad pública, gratuita y de calidad. Hoy tenemos más de 4.000 estudiantes, con 33 carreras que miran al futuro, además de cursos virtuales y presenciales que llegan a cada rincón de la provincia. Estamos en 10 sedes y seguimos creciendo. Salta, Vaqueros, San Lorenzo, Orán, Tartagal, Cafayate, Apolinario Saravia, Las Lajitas, Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera. Y muy pronto en Campamento Vespucio. Vamos por mucho más. Somos Upateco. Gobierno de Salta. Bueno, muchas gracias a nuestros auspiciantes entonces por el apoyo de todas las semanas. Reiteramos el Gobierno de la Provincia, Capemisa, Express Telecomunicaciones, LabMIC, Ambiental Argentina, también a DM-NOA, Indumentaria de Trabajo, Wichi Toledo y Kaizen Group. Wichi Toledo presentó su máquina, ¿no?, la que trajo de Alemania. Ahí vamos a mostrar algunas notas de la recepción que hizo Wichi Toledo con su máquina, que siempre lo enfatizamos, los emprendedores locales que invierten. Así es. Y que traen tecnología y que tratan de reflejarlo eso en también. su tipo en la Argentina. Así ¿no? es. Y como decía Ricardo también, es justamente para que eso que está debajo se convierta en riqueza real y que podamos compartir un valor para la gente, la máquina, ¿no? Así es, una perforadora que hoy en día está por empezarla a utilizar en el proyecto de Tacatac. ¿Ah, sí? Ya la tiene alquilada. La tiene prácticamente para trabajar ahí. Bueno, perfecto, la van a empezar a amortizar. Bueno, entrada. ya se verá en la nota seguramente. Muy bien, claro que sí. Seguimos charlando con el doctor Ricardo Alonso, qué interesante todo lo que cuenta. Y no sé por dónde encarar para no quedar en ridículo, porque yo no conozco mucho. No, una cosa que me parece que quedó ahí caduco, porque estaba comentando justamente el tema de todo lo que es Cachi, la poma y el tema del espodumeno, pero de las pegmatitas. En particular tiene espodumeno, además las pegmatitas, pero también a mí lo que me interesa y que siempre enfatizo es qué pasa en el resto de la provincia, la Santa Bárbara, todo lo que es el norte, etcétera. ¿Qué es lo que puede haber ahí como
potencial de riqueza y qué es lo que consideras, Ricardo, que deberíamos hacer en ese caso. Hay muchísimo, o sea, digamos, toda la provincia, lamentablemente por cuestiones que no vienen al caso ahora de analizar, pero nosotros tuvimos el principal yacimiento de uranio de la Argentina, que se explotó, digamos, la mina Donoto, que se explotó de 1960 a 1980. Tuvimos la casualidad que se explotó desde 1940 hasta noviembre de 1979. Lamentablemente una mala política de esa época de Martínez de O hizo que se cerrara, y no era el problema solamente de sacar azufre, que diera pérdida momentáneamente, era tener soberanía sobre un espacio del cual después lo perdimos, ¿no? Entonces, esos son dos ejemplos, pero después tenemos, ¿no es cierto?, lo que estás preguntando, semejante formación de hierro, ¿no es cierto?, que arranca acá, en un Chimé, acá en Salta, y después sigue por Puesto Viejo y en Zapla, ¿no? Todo eso es un manto de hierro que se formó en los mares del periodo silúrico hace 300 y pico millones de años, 400 millones de años, y está ahí, ¿no? Y el hierro, va a decir, bueno, pero para hierro no solamente para hierro, para ocres, para pintura, para el agro, para muchísimas cosas. O sea, cuando uno mira la geología, tanto de la Puna, como todo lo que es el sistema de cordillera oriental, como todo lo que es el sistema de la subandina, todas esas cadenas montañosas tienen roca de distintas épocas. Sería largo explicar cómo se... Pero los Andes se están formando, están levantando en la vertical, en todo lo que es la Puna, están empujando en la horizontal, todo lo que sería los valles. O sea, el Valle Calchaquí es un valle más viejo que el Valle del Lerma. El Valle del Lerma es un valle más viejo que el Valle de Cianca, donde está la ciudad de Güemes. Y el Valle de Cianca es más, digamos, más viejo que lo que se abre hacia la llanura. Pero cada uno de estos son escalones tectónicos que van trepando hacia los Andes, digamos, hasta llegar a la Puna. Y todo eso va marcando no solamente la historia de la geología, porque las rocas más viejas están hacia el oeste, en el borde del Valle Calchaquí. Porque tenemos los mejores vinos en Salta, porque están las rocas ahí de las raíces del edificio andino, que son ricas en mica sobre todo, y que tienen minerales potásicos, y la uva necesita potasio, ¿no? Entonces, y además suelos arenosos, permeables, porosos, etcétera, etcétera. Además de eso, todo lo que significa las amplitudes térmicas, el clima, la tectónica, todo eso. Pero de ahí para acá, vos vas viendo que tenés montañas que tienen distintas edades y por lo tanto tienen distintas rocas, y desde cosas tan simples como, por ejemplo, la cantidad de yeso que tenemos en la provincia y que no se aprovecha, ¿no? Cuando el yeso es fundamental. Hoy en día, yo una vez estando ahí cerquita de Las Vegas, cuando estaba haciendo mi tesis ahí, vi cómo explotaban un yeso que era el yeso del desierto, ¿no es cierto?, lo que se forma por permeabilidad, por evaporación capilar ahí en el desierto, es un suelo de yeso, y lo explotaban para hacer paneles. Claro. Nosotros acá tenemos una formación en Tola Grande que tiene 200 metros de yeso en la base y 800 metros de sal arriba. O sea, hay 1000 metros de sales pegadas ahí en el borde oriental de Arizaro, que es parte de lo que fue el arrugamiento del salar de Arizaro por la tectónica andina. Esa formación tiene más de 10 kilómetros de largo. Tiene un yeso que se llama selenita, que uno lo levanta así y es transparente. O sea, es yeso puro. Y no paga el flete para explotarlo para los usos que tenemos actuales. ¿Qué usos tenemos actuales? El cemento y alguna otra cosita más de algún corrector de suelo. Claro. Pero tenemos riqueza minera, o sea, un potencial enorme. O sea, ni siquiera podemos dar abasto con la cal. Seguimos trayendo cal de San Juan. Imagínate. Nosotros cuando tenemos gigantescos yacimientos de cal en Salta. Claro. Entonces, de caliza, ¿no es cierto? Sí, de caliza, que hay, la caliza, sí, por supuesto. Como decía recién, está la caliza, hay que hacer la cal. Pero ¿qué pasa? Dato para el que quiere emprenderlo. La caliza, cuando está ahí en la roca, nosotros tenemos dos grandes formaciones. Una es la roca antigua, vieja, como la que se explota en volcán en Jujuy, ¿no?
Y otra es la formación yacoraite de la época de los dinosaurios, que es la amarilla, que está en Cabra Corral, en Tintín, que ahora es de Humahuaca, por todos lados. Ese es yacoraite. Las dos son calizas, una de una calidad, otra de otra calidad. Una es 100% marina, la otra es mezcla, ¿no? Pero esas formaciones pueden obviamente explotar, y se han explotado para cal, y vuelvo a repetir, nosotros ni siquiera, no solamente no la explotamos, sino que seguimos trayendo, bajo la lumbrera estuvo trayendo cal de San Juan, 50.000 toneladas por año durante 15 años. ¿No? Y taca va a necesitar cal. ¿No? Todos los emprendimientos necesitan cal. Y la cal vale cero en el afloramiento, pero una vez que la mole ya vale un dólar, y después cuando la quemás vale tanto, y cuando la haces hidráulica vale más, y cuando la vas purificando, se va poniendo valor agregado también. Claro, cuando la vas purificando para llegar al 99,999 carbonato de calcio, que es el que usamos para los cables, el caucho, la industria farmacéutica. Cuando vos tenés así de va a la farmacia, ¿qué comprás? Una pastilla de carbonato de calcio, carbonato doble, calcio, magnesio, dolomita, calcita y dolomita. Eso es la medicación. De ahí, para que vea cómo la minería está en todas partes, ¿no? Ya vamos a traer los emprendedores que están con el tema de la cal, porque es un tema no menor que tenemos que empezar a tratarlo. Bueno, el querido José Ñoita con ese tema, estábamos conversando el otro día, que está tratando de conseguir algo de financiación y apurar algunos informes de impacto ambiental para empezar a producir cal, que de hecho, hoy en día un valor de tonelada de cal cuesta entre 80 y 110 dólares, pero solamente el flete de San Juan cuesta 150. Eso te cuesta más caro el flete que el T21, tener la capacidad de producirlo acá, ¿no? Sí, muy interesante, muy interesante. Incluso en el litio ahora cayó, corregime vos que sabes estos temas, pero con el cambio de tecnología, de pasar del viejo método al método nuevo de extracción directa, creo que ya la cal prácticamente no... Pero solamente Exar y Sales de Jujuy necesitan tanta cal que no está haciendo abasto hoy en día para eso. O por ejemplo Pojo, que va a poner también piletas de evaporación. Y ¿no? en Atacama también. Absolutamente. Bueno, ahí tenemos un tema también, nuestra interrelación cercana con la zona norte de Chile, que tiene una necesidad, por ejemplo, de cal. Una gran necesidad de cal porque no tienen caliza. Así es. No tienen caliza. ¿Y qué hay hacia el este de la provincia, en la zona chaqueña? Bueno, hay un cinturón de cobre, plomo, zinc, etcétera, que está metido dentro de lo que es la formación yacoraite, y o sea, la formación está, para hablar en claro, una caliza de la época de los dinosaurios, y ahí está llena de ese poder. Uno está acá en León, en Juramento, después hay otro, bueno, Martín Bronce, que mencionábamos hace rato, pero hay muchísimos otros más que están en una sola franja que es paralela a la franja uranífera, dentro de la misma formación. Y más hacia el este ya está el petróleo. Esto que hablábamos del pozo y todo eso forma parte de la misma formación. Uranio hacia el oeste, cobre, plomo, plata en la zona central, y hacia el este petróleo. Todo, por eso digo, y muchas otras cosas más. No hay que olvidarse que el uranio no es solamente uranio, también tiene cobre asociado en algunos minerales como tormernita, por ejemplo, o vanadio. Eso te iba a decir. Nuestro depósito de vanadio está asociado al uranio. Sí, claro. Te iba a decir justamente el vanadio. O sea, la riqueza, por eso digo, que hay hacia el este, la provincia, con todo el sistema cordillerano de Cordillera Oriental y Sierra Subandina, pero claro, van variando las tipologías. ¿No? Todo ese yeso que hay ahí, como digo, o caliza, pero también estas cosas que parecen menores, ceniza volcánica. ¿Qué usos tiene? El cemento puzolánico. O sea, para hacer cemento, como hacían los romanos, el famoso cemento romano, hasta el día de hoy, todo lo que se construyó con cemento romano está intacto. Uno va a Europa, el acueducto de Segovia, ¿no es cierto? 2000 años, está perfecto, ¿no? Es más, en España hay puentes que dice tráfico pesado por el puente romano. ¿Qué es lo que pasa? El cemento romano es simplemente mezclar el óxido de calcio, ¿no es cierto?, con la ceniza volcánica. Entonces eso va dando una reacción en el tiempo que se va formando un silicato de calcio. Óxido de calcio más dióxido de silicio da un silicato de calcio. Eso es indestructible. Sí, ¿no? Sí. Y tiene muchas aplicaciones independientemente de eso. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en el tratamiento de algunos relaves mineros, inclusive para darle
capacidad y otras cosas más, pero muy muy interesante, muy lindo. Sí, sí. Para hacer cosas livianas, nosotros tenemos Así también es. la perlita, digamos, hay tantos recursos, roca para cortar, mucha gente dice, pero ¿cómo pueden tener esta roca y no la cortan para beneficiarla, para hacer lo que sea? Bueno, nosotros tenemos un ejemplo ridículo, hemos traído pórfido del sur del país para poner alrededor de la Plaza 9 de Julio, cuando acá tenemos, ¿no es cierto?, en los cerros nuestros, tenemos una roca que es la cuarcita, ¿no? Que se podría haber cortado, bueno, la famosa, en la Pedrera, Ajá. había una cantera de la cual se trajo toda la laja con la que se hizo el hogar escuela, ¿no es cierto? Se trajo en la época, en los años 50, cuando se construyó el hogar escuela, y se trajo todo, o sea, tenemos la roca, la tenemos. Lo que pasa es que ponen una planta que corte eso, en cuadrado, pero la calidad, ¿no es cierto?, es superior. Y desde el punto de vista de lo que es patrimonio histórico, es mucho más importante tener una laja y una roca propia que tener una roca Pero por importada. supuesto, Claro, pero por supuesto. Aprovecho ahí, no sé ya cuánto nos queda de Nos tiempo, quedan pero, 5 minutos más. pero creo que una cosa interesante en tu función de docente, vos ves la pasión existente hoy en día en los chicos que están estudiando, ¿cómo lo ves al futuro? Sobre todo en la geología me refiero, pero también de la aplicación de la geología a una industria como la nuestra, ¿no? Como la minera. ¿Cómo lo estás viendo hoy en día en la universidad? A ver si te hace una reflexión de los chicos que están hoy en día estudiando. Hay muchísimo interés en la carrera, pero en todas las carreras, en las ingenierías, química, industriales, todas las carreras que tienen que ver algo con la minería han tenido un aumento en la matrícula. Y vuelvo a repetir, la minería antes, recordemos que nosotros hemos sido siempre digamos, la minería andina, la mujer estaba prohibida, ¿no es cierto? Entonces, tanto se habló en contra del cielo abierto, que ahora, gracias al cielo abierto, ¿no? Porque, ¿por qué se hablaba del cielo abierto? Porque antiguamente toda la minería era subterránea, y la mujer tenía prohibido entrar a las minas, ¿no es cierto?, como visión de la mitología minera andina. Las mujeres y los curas estaban prohibidos que entren a la mina, ¿no? Pero ¿qué pasó? Porque era territorio del diablo, del demonio. Y entonces los mineros daban sus misas ahí abajo, en profundidad. Yo participé, ¿no es cierto? En la década del 80 bajamos ahí a 200 metros de profundidad, y en la mina Pirquita, estuvimos ahí con el famoso Ucaco, el diablo que está ahí en el fondo de la mina, pero las mujeres tenían prohibida la entrada. Cuando se cambió por el sistema nuevo, en 1993, con todas las leyes que se hizo para ampliar, para empezar a trabajar los grandes yacimientos diseminados a cielo abierto, al quedar expuesto a la luz, el diablo desapareció. Claro. Ya no tiene trabajo. Aparecieron las ángeles. Esa era la minería subterránea. Ahora, y entonces eso permite que las mujeres ahora puedan no solamente trabajar en la minería, sino haber tomado un rol protagónico en la minería. Nosotros tenemos muchísimas colegas que son grandes mujeres de la minería. Ahora tenemos a la Alejandra Cardón, la mencionamos recién, la Vero Roldán, ¿no es cierto? Tenemos la Marita Humada, tantas mujeres que tienen hoy un rol protagónico. Vuelvo a repetir, y yo lo veo en mis propias alumnas, ¿no? O sea, la cantidad de alumnas mujeres que tenemos, que antes era impensado que una mujer pudiera estudiar geología, y menos minería. ¿Cuántos chicos tenés de alumnos hoy en día en total? Y andamos siempre, digamos, el ingreso anda en el orden de los 200, pero enseguida se segrega. Enseguida se segrega, ¿no? Digamos, empieza a bajar y bueno, finalmente se termina recibiendo unos 10 más o menos. Está muy bien. Pero bueno, ha habido también toda una historia que muchos han dejado de hacer sus tesis o se han demorado, ¿verdad?, por el tema que las empresas los han contratado. Lo mismo hablamos con nosotros. Así que esto ha sido una cuestión que nos afectó a todos. Yo tengo muchos alumnos que todavía están esperando terminar. Están con sus tesis. Y sí, porque no les da el tiempo, el roster hace de que, el tiempo que están arriba, cuando bajan abajo, no tienen tiempo ni de adaptarse, tienen que subir de vuelta. Es muy difícil terminar una tesis, ¿no? Aprovecho para hacerte la última pregunta y la dejo porque es apasionante cuando hablamos con Ricardo. Por supuesto, claro. El tema de la hidrogeología, que no es un tema menor. Bueno, y también recordar a Rodolfo García, un amigo que falleció hace relativamente poco, que fue un gran pionero. Hoy en día la hidrogeología
también cómo es el trabajo o la gente que está yendo por esa rama, que es una rama bastante interesante porque está en boga, digamos, por varias razones, por el tema de la salmuera, pero también por todo el tema de lo que significa el manejo del agua, ¿no? ¿Cómo está hoy en día en la universidad y cómo está desde el punto de vista de la docencia? Está muy bien, o sea, la hidrogeología, digamos, es una de las ramas fuertes que tiene la carrera de geología. Tiene varias ramas, la mineralogía, la petrología, la hidrogeología, la geología del petróleo también. Vale la pena comentarlo. Acá tenemos un vecino del Gran Bur, Tuiti Hernández, no sé si lo conocen, el geólogo petrolero, sí. que le acaban de dar un premio internacional en Estados Unidos, premio muy importante, y es una persona que ha estado trabajando muchísimo con él. Podrían invitarlo también para hablar, bueno, es un gran experto en todos los sistemas petroleros de acá del Subandino sobre todo, y así que bueno, hay una parte petrolera muy importante y hay una parte minera muy importante, y el agua tiene un rol protagónico, porque como bien dijiste, antes solamente importaba el agua de riego, explorar el acuífero Toba, ir al Chaco, buscar agua en el Chaco. Entonces, en los valles Calchaquí el problema del agua es serio por todo lo que significa los viñedos y demás. Aquí mismo en el Valle del Lerma, ¿no? Pero de golpe aparecieron las salmueras con litio en la puna y hubo que estudiar todos los sistemas hidrológicos de los salares, que antes no teníamos solo una idea muy general, y ahora se conoce todo el balance hídrico, todo en mucha más profundidad, y eso lo han hecho en gran parte la gente nuestra, no solamente de Salta, sino también gente de otras universidades donde había una muy buena formación. Acá en Tucumán estaba el doctor Alfredo Tineo, uno de los más grandes especialistas en hidrogeología, como lo fue nuestro querido y recordado Rodolfo García, Mauricio. Sí. Doctor, un placer, como siempre, charlar con usted. Nos quedamos callados, por lo menos yo, porque me gusta aprender y escuchar. Y además es siempre tan entretenido, tan didáctico, tan docente, ¿no? Sí. Obviamente, doctor Alonso. Nos quedamos cortos, obviamente, con un montón de consultas más que seguramente vamos a tratar de evacuar en un próximo programa cuando usted también quiera venir. Va a ser un placer. 50 programas necesitamos más o menos. Sí, pero no, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. no, muchas gracias Sí. Muchísimas gracias, es un gusto y un placer justo en el Día del Geólogo reconocerlo a Ricardo. Además quiero hacer una sola cosita más y recordar que el programa se llama Minería Positiva, por un libro que escribió José, que yo hice el prólogo. Es verdad. Exacto, es sí, verdad. lo tengo yo. Me hizo el prólogo el Ricardo, cuando estaba intentando hacer algo. ¿Cuándo sale una nueva edición? Ya vamos a sacar nuevas ediciones. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, doctor. Y a ustedes también, como nuestros auspiciantes, que nos apoyan como siempre, nos vamos a despedir con ellos. En el próximo programa, el número 67, vamos a estar ahondando en cuestiones académicas de la UCASAL. Así es, y de la ingeniería. Tal cual. Así exactamente. Bueno, José, será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A todos muchísimas gracias. Chao. Manden sus preguntas y sus consultas. Chao. Auspician Minería en Positivo las siguientes empresas e instituciones: Capemisa, Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Express Telecomunicaciones. Ambiental Argentina, Ingeniería y Gestión Ambiental. LabMIC, Laboratorio de Análisis Clínicos. DM-NOA, Indumentaria de Trabajo. Kaizen Group, Gestión de Activos y Mejora Continua. Huichi Toledo, enfrentamos lo desconocido. FM del Solar 107.3, estamos en tu misma sintonía. Hace 3 años nació un sueño, una universidad pública, gratuita y de calidad. Hoy tenemos más de 4.000 estudiantes, con 33 carreras que miran al futuro, además de cursos virtuales y presenciales que llegan a cada rincón de la provincia. Estamos en 10 sedes y seguimos creciendo.
Salta, Vaqueros, San Lorenzo, Orán, Tartagal, Cafayate, Apolinario Saravia, Las Lajitas, Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera. Y muy pronto en Campamento Vespucio. Vamos por mucho más. Somos Upateco. Gobierno de Salta.